Buenas noches tengan ustedes. Ahora es día 16 de enero del año 2025. Pues voy a narrarles la historia que se llama La leyenda del pianista en el océano. Pues sí, este es un monólogo de una obra teatral de Alessandro Barrico, escrita en el año de 1994. Pues trata de un barco. Este es un vapor que hacía viajes entre Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Había, pues como en todos los barcos de ese tiempo, primera, segunda y tercera. En una ocasión, un fogonero que se llamaba Danny Budman, pues subió a primera para hacer algunos arreglos ya tarde y se encontró en el salón principal, el salón de baile, arriba del piano, una pequeña caja. Una caja que decía T.D. Lemon. Y adentro estaba un niño. Tenía unos 10 días de haber nacido. Sucede que en aquellos tiempos, pues, las mujeres de tercera clase a veces parían en los barcos y para no tener el conflicto de demostrar que era hijo suyo y la aduana, etcétera, al entrar a Estados Unidos se les complicaba mucho. Entonces dejaban en el barco a los bebés recién nacidos. Se encuentra en la caja este hombre negro que era carbonero del barco y ve el niño y dice: este niño es mi hijo. Y se lo lleva. Y lo cuida como hijo suyo desde ese momento. Le pone un nombre. Le dice: te vas a llamar como yo, Danny Budman. Pero como estabas en una cajita que tenía pintado un limón, te llamarás Danny Budman T.D. Lemon, porque así decía la caja, T.D. Lemon. Bueno, sus compañeros de fogoneros le dicen: pues muy hermoso nombre, pero falta algo. Y dice: sí, tiene que terminar con una parte notable. Se llamará Danny Budman T.D. Lemon 900, porque nació este día, en el primer año de este siglo, 1900. Nació el año 1900 y se llamó Danny Budman T.D. Lemon 900. Pues lo cuidó este marinero que era fogonero del barco Virginian. En esos viajes que hacía el Virginian entre Nueva York y Londres o diferentes puertos de Inglaterra. El marinero negro que tenía este hijo, llamémosle adoptado, aunque no legalmente adoptado, pero pues era su hijo, muere en el año 1908. Una polea en una tormenta lo golpea en la espalda cuando sale a cubierta y queda muy mal herido. Su hijo lo cuida, pero no dura más que 3 o 4 días. Estaba destruido por adentro. Danny Budman. Bueno, pues temiendo el niño que lo fueran a bajar en un puerto y que no sabía ni dónde iba a estar, se esconde en el barco. No lo encuentran.
Él conocía todos los escondrijos. Tenía 8 años el niño. Y este niño, al que le llamaban Novecento, pues está escondido y aparece ya en uno de los siguientes viajes tocando el piano. Había pianos en primera y en tercera. Y tocaba en tercera clase, maravillosamente bien. Y lo encuentran también un día, una noche, tocando en primera. Sale la gente de los camarotes y lo ven y se impresionan con un niño de 8 años tocando. ¿Cómo aprendió en 3 meses a tocar? No se sabe. Era un genio. Bueno, pues el niño empezó a trabajar en el barco, en lo que podía, y luego a tocar en la orquesta. A tocar en la orquesta. Allí fue donde yo lo conocí. Era un pianista excelente. Tenía la fama de ser el mejor pianista que había tocado en el océano. Porque él nunca se bajó del barco, solo tocaba en el océano. Bueno, pues yo en una ocasión estaba buscando trabajo. Yo fui siempre un trompetista. No muy bueno. No muy bueno. Pero pues pregunté en ese puerto de Nueva York, cuando había atracado el barco, si había trabajo. Y sí, gracias a esto, me integraron a la banda, con un sueldo muy barato, pero pues la idea era sobrevivir. Un contrato por 6 años, un excelente contrato. Y ahí conocí a Danny Woodman, Novecento. Novecento era el mejor pianista que he escuchado. Era tal su fama que en una ocasión, en 1927, que es en estas fechas que yo les platico, el Virginian atracó en el puerto de Nueva York y corrió la fama de que en ese barco, en el Virginian, estaba el mejor pianista del mundo. Bueno, pues Jelly Roll Morton era el mejor pianista de Estados Unidos. Se decía que él era el inventor del jazz. Y le cayó muy mal que dijeran que había un pianista mejor que él. Y lo retó a duelo. Sí, Jelly Roll Morton retó a duelo a Novecento. Pero no con pistola o con espada, no. Lo retó a duelo en el piano. Esperó a que ya estuvieran en alta mar, porque Novecento no tocaba en los puertos, solamente tocaba cuando el mar movía el barco. Se acercó al terminar la función de la banda, donde tocaba Novecento. Lo hizo a un lado, le dijo, quítate, escúchame a mí. Y empezó a tocar maravillosamente. Este es el duelo en el barco. Lo puedes encontrar en algunos lugares. Fue impresionante. Sin embargo, después de que lo dejó que se explayara, Novecento empezó a tocar. Novecento parecía que tenía 10 manos. Tocaba con maravilla, con maravilla. No había manera de compararlos. Era el mejor pianista que ha habido en el océano. Al terminar, se acercó a mí y me dijo, dame un cigarrillo. Él no fumaba. Lo sacó de la cajetilla. Con el cigarrillo tocó las cuerdas del piano y estaban tan calientes que el cigarrillo se encendió. Así era la fuerza con la que había tocado
las cuerdas del piano. Todo el mundo se quedó impresionado. Desde luego, Gilly Roll Morton nunca volvió a retar a nadie. Nunca. Bueno, hubo historias muy interesantes. Novecento nunca se bajó del barco. No, tenía miedo de bajarse. Tenía miedo de la tierra firme. Terminó mi contrato. Me quedé viviendo un tiempo en Inglaterra. Pasó el tiempo. Y varios años después, recibí una carta de uno de los fogoneros que había estado ahí, en la cual me pedía dinero. Ella pedía dinero prestado y que me lo iba a pagar, pero al final ponía una postdata. El barco Virginian lo recaudó el gobierno de Inglaterra y lo utilizó como hospital. Es ahora hospital. Y 900 no se bajó del barco. No se ha bajado. También mencionaba que al terminar la guerra, pues el barco estaba tan maltratado que después de haber servido como crucero, después como hospital, no había nada más que hacer más que hundirlo. Era un vapor innecesario. En 1944 decidieron hundirlo. Yo me enteré y busqué a 900. Bueno, pues como todas las cosas, con un poco de plata me permitieron acercarme al barco. Me permitieron entrar. Claro, estaba prohibido porque la idea es que ya lo llenaron de dinamita y lo iban a tronar en 1 o 2 semanas más, porque ya era un barco inservible. Pude pasar, me costó una buena plata, pero entré. Y ahí, en el barco, en el piano, en la noche solo, oscuro, vi la figura de 900. Estaba tocando el piano, muy silencio. Estuvimos hablando un rato. Traté de convencerlo de que me acompañara a tierra, que el barco iba a explotar, que lo iban a tronar. Me dijo que no, que era imposible, él no podía vivir en tierra. Él era el pianista en el océano. Pues no me quedó más remedio más que dejarlo. Lo dejé. Bajé a tierra. Y a los 2 días se llevaron el barco y lo tronaron en mitad del océano. Ahí se quedó 900. Bueno, pues esta es la historia de 900. Ojalá les haya sido interesante. Es un monólogo que dura 1 hora. Si quieren escuchar el monólogo completo, busquen a Fabián C. Barrio en esta interpretación de 900, el pianista en el océano. Amigos, espero que les haya gustado. Buenas noches.